Caribe somos. Porque el Caribe nos une. Programa, nos vamos a lucir. Centroamérica cuenta Festival de Literatura en República Dominicana, conducida por el mayor escritor contemporáneo de nuestra América Latina, Sergio Ramírez, pero también viene la Montero y la Gioconda Belli. Todo esto gracias a Centroamérica Cuenta y a la Fundación René del Risco. Entren en la web, tendrán todas las informaciones. ¡Ajá! Festival de Cannes, más bello, más elegante que nunca. Óigame, Michael Douglas estará ahí presente y se celebrará a Yasuhiro Ozu, ese cineasta japonés, porque se le van a restaurar dos de sus mejores películas. Y homenaje, recuerdo, al más insurgente de los cineastas francófonos, Jean-Luc Godard. Y aquí, hoy, invitado especial, Gausach, Clara Ledesma, gracias a quién, a Juan José Mesa. No te pierdas el programa Caribe Somos este sábado 13 a las 12 a.m. Contigo, Delia Blanco, siempre contigo. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Honor, recuerdo y memoria a uno de los líderes mayores de nuestro Caribe, de nuestras Antillas, de nuestra América, José Francisco Peña Gómez, quien fue presidente de la Internacional Socialista por América Latina, quien fue líder del Partido Revolucionario Dominicano. Pero hoy le rendimos homenaje a este hombre polifacético que honra la dominicanidad, la democracia, la libertad. Le conocimos en 1978, justo en el camino de la victoria de don Antonio Guzmán. Pero le conocimos también desde París, íntimo amigo de François Mitterrand. Lo conocimos también en la caída del muro de Berlín, porque era íntimo amigo de todos los conductores socialdemócratas de Europa. Recuerdo todavía esa risa de marfil, generosa, abierta y compañera. Hemos pasado con él tardes enteras hablando del desarrollo, hablando de la gente y hablando de los derechos de la persona. Era un hombre alegre, era un hombre feliz con el compañerismo. Y hoy, Gustavo, a 25 años de su muerte, nosotros estamos en una fundación donde honor se merece a quien honor lo merece. José Francisco Peña Gómez pertenece a la historia de la dominicanidad. José Francisco Peña Gómez tiene un recuerdo especial para todos y para todos los sectores de la sociedad dominicana. Permítanme recordarles que él era ante todo un hombre de leyes, un hombre de ideas. Y todavía recuerdo cuando en 1989 se cumplieron el bicentenario de la Revolución Francesa. José Francisco Peña Gómez, Gustavo, estaba en la tribuna y en primera fila al lado de François Mitterrand. Y recuerdo aquí que yo, que conocía a François Mitterrand por mi propia generación y mi propia juventud,
José Francisco Peña Gómez me llevó al Palacio del Eliseo para compartir con él algunas ideas e intercambiar en un desayuno que Mitterrand ofreciera para José Francisco y para sus amigos, y tuve el honor de estar entre esos amigos. Quiero decirles a ustedes, queridos amigos oyentes, que tenemos en José Francisco Peña Gómez la memoria de un hombre de libertad, sin que importara su incidencia de origen. Un hombre de libertad y un hombre que contribuyó a lo más grande que pueda tener un ser humano, Gustavo, perdonar a sus enemigos antes de la muerte. Y lo dijo por televisión: yo les perdono. Pues José Francisco, aquí te recordamos, con voluntad del recuerdo de quien fue tu amiga y desde una institución que, aunque fuese competitiva en el camino político, tiene a su cabeza un hombre que siempre te ha respetado. Honra y honor a ti, José Francisco Peña Gómez. De Quisqueya al mundo. Centroamérica cuenta. ¿Y cómo no va a contar ese istmo extraordinario que es ese pasadizo humano que une, atrapa a las Américas? Porque desde la perspectiva de Jacques Rivet en La deriva de los continentes, vamos de la Tierra de Fuego hasta el estrecho de Bering en un viaje ida y vuelta inacabado. Pues sí, tenemos aquí por una semana Centroamérica Cuenta, una institución que ya tiene 10 años, fundada por el Premio Cervantes de Literatura en el 2017, Sergio Ramírez. Y es eso que vamos a desarrollar durante más de un mes en nuestros juicios críticos, en nuestros documentos y en nuestros análisis. Centroamérica Cuenta. Centre-Amérique raconte. De par en par. Educar es fundamental. Gustavo, es insoportable la cifra. 1.154 estudiantes han sido embarazadas en el año escolar. 1.154. Y contamos en el país 112 violaciones. Queridos amigos oyentes, somos de quienes defendemos la ética, la educación y la responsabilidad. Por encima de las 3 causales sí, de las 3 causales no. Lo que está claro, Gustavo, que mientras tanto se ponen de acuerdo con el embarazo o no, vamos a educar, Gustavo, pero vamos a educar con una visión y con una visibilidad de la educación de prevención conceptiva, de responsabilidad conceptiva de la relación en los adolescentes y sobre todo, de una lógica educativa donde nuestros estudiantes, nuestras estudiantes tengan confianza, Gustavo, en sus maestros. Porque aquí hay que hacer una limpieza de arriba abajo y de abajo arriba. Porque aquí de nada sirve tener maestros, maestras, profesores, ¿verdad?,
que incursionan en la educación religiosa y en la Biblia, ¿con qué legitimidad teológica? ¿Con qué legitimidad teológica? Tú sabes la responsabilidad que es hablar y analizar la Biblia, para que a la vez después estos maestros o maestras maltraten a nuestros escolarizados. Entonces, aquí son todos los ministerios. Gustavo, aquí tiene que haber una movilización nacional de salud pública, de educación, para instrumentar nuevas direcciones de la educación. Señores, aquí hay que desarrollar la confianza humana. Pero tú sabes qué, ¿cuál es la primera acción preventiva? Gustavo, yo no puedo ser maestra o maestro simplemente porque yo tengo un diploma. En un país donde hay tantos sinvergüenzas con diplomas, yo tengo que pasar un concurso, una oposición que diga que sí, que pedagógicamente puedo ser maestra y o maestro. Pero además, tengo que tener una inspección psicológica de profesionales que digan que en mi corpus intelectual y psicológico hay florecimiento y respeto. Y entonces la primera prevención para la juventud, Gustavo, es limpiar el cuerpo profesoral. Que no sea cualquier tigre que llega a una licenciatura y a un concurso que pueda ser maestro y profesor. ¿Quién lo dijo, Gustavo? En Francia hay que pasar diplomas pedagógicos, pruebas psicológicas, pasantías. ¿Tú sabes lo que es tener en tus manos la responsabilidad educacional de un joven? Entonces, esto, 1.154 estudiantes embarazadas y 112 violaciones, necesita acción de emergencia con la transversalidad de todos los cuerpos del Estado que digan, hay que limpiar esto. Con ustedes, Delia Blanco. Ventana abierta. Sergio Ramírez representa para mí, como lectora, a partir de los 70, un encuentro inolvidable. Y yo quiero, distinguidos y queridos lectores y estudiantes y amigos, que puedan recibir lo que yo entiendo y siento en la personalidad intelectual y literaria de Sergio Ramírez. Lo primero que puedo decir es ese hombre, ese ciudadano con principios de una honestidad imborrables y sobre todo esa actitud humanizante, crítica, tan libre y tan justa. Sergio Ramírez significa en su novelística la renovación narrativa de la novela latinoamericana después del boom literario y del post-boom literario. Y si yo personalmente tuviera que aconsejar una lectura a la juventud y a los primeros lectores de Sergio Ramírez, les aconsejaría la novela Premio Alfaguara, Margarita, está linda la mar, qué maravilla. Dos tiempos, dos épocas. La juventud de Rubén Darío, su viaje a París, su regreso a Nicaragua y las dictaduras de los Somoza. Y en todo esto
esos paralelismos estructurales, darnos una realidad envuelta de un ojo crítico que presenta, describe, escribe con responsabilidad y con sentido del trabajo y que no juzga. Porque en la escritura consciente de Sergio Ramírez no hay ataduras ideológicas, hay liberación ideológica. Eso es lo grande para mí de Sergio Ramírez. Pero ¿por qué es grande para mí? Quiero confesarles algo muy privado. Hoy día, para mí, Sergio Ramírez significa lo que significó para muchos franceses y europeos el existencialismo en la figura y obra de Albert Camus. Compromiso, responsabilidad. Compromiso, responsabilidad y ojo crítico. Hay algo, leyendo a Ramírez, que me trae el recuerdo de Albert Camus. Con ustedes, Delia Blanco. Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, como decíamos en 1997 en París, cuando ya lo recibimos con Les Belles Étrangères, un evento parisino de literaturas, y allá ya pudimos percibir la profundidad de este movimiento literario que surge a partir de los 80 gracias a personalidades como Sergio Ramírez. Qué interesante. Centroamérica cuenta en su singularidad, en su pluralidad, en todos los géneros literarios, en todas las expresiones literarias y con un afán de proximidad fraterna, de proximidad ciudadana con el lector. Y República Dominicana, que es una tierra de hospitalidad y de acogida, tiene este año 2023, Centroamérica cuenta, gracias a la contraparte dominicana, la Fundación René del Risco, presidida por Minerva del Risco, hija del poeta René. ¿Cómo no puede ser grande la literatura cuando arrastra la responsabilidad de estos nombres? ¿Cómo no puede ser inolvidable un evento donde toda una sociedad, la sociedad dominicana, se entregó de lleno para hacer que el Caribe sea hermandado por la literatura, las artes, el pensamiento, las reflexiones con América Central? Con ustedes, Delia Blanco. A rienda suelta. Queridos amigos, estamos aquí con don Sergio Ramírez, amo creativo de Centroamérica Cuenta, escritor, narrador de una especificidad humanística y crítica incuestionable. Y hoy vamos a tener un intercambio de ideas, aprovechando esa suerte extraordinaria de tenerlo con nosotros en República Dominicana, en la 10ª edición, ¿verdad? Sí, la 10ª. Bien. Cuando yo leo su obra, don Sergio Ramírez, últimamente dando clases, escribiendo, me vino una noche la idea que hay una trascendencia camusiana en su ética, por el sentido crítico del compromiso,
de un compromiso liberado de ideologías hoy y por una estructura narrativa donde se señala lo profundamente humano y dramático, pero siempre con una alegoría vital. ¿Qué le parece a Sergio Ramírez que una lectora le diga, usted me causa una transversalidad camusiana? Bueno, yo me siento muy halagado de que se pueda pensar que mi prosa o mi literatura proviene de un maestro tan admirado por mí como Albert Camus. Yo lo leí desde muy adolescente. En mi adolescencia, tanto La peste como El extranjero eran libros de gran recurrencia y he regresado a ellos. Me parece que éticamente Camus es el gran representante de ese siglo francés, de los filósofos, escritores, y quizá en el mano a mano con Sartre él sale victorioso, porque nunca se comprometió con ningún sistema, con ninguna ideología en particular, se comprometió con el ser humano. Sí. Y con el humanismo, y eso siempre con un humanismo sí. visitado por todo lo que nos impuso la primera mitad del siglo, así con las guerras. Sí, los grandes sistemas totalitarios, cuando la izquierda no se atrevía a señalar el estalinismo por su nombre, por los crímenes de guerra, y el pretexto eran los crímenes del nazismo, pero no los del sistema estalinista. Sí. Entonces me parece que él se fue por el camino del humanismo, que es lo que me convence de la obra de Camus. Aunque llevo muchos años en República Dominicana, don Sergio, yo soy francesa, de nacionalidad dominicana privilegiada, llevo muchísimos años en este país y descendiente de republicanos. Comprenderá usted que esos puntos son importantísimos para quienes venimos de esa historia. Pero da la casualidad que estamos en Centroamérica, y estamos en Centroamérica Cuenta, y usted tuvo el nervio, la osadía de fundar. ¿Qué lo llevó a fundar Centroamérica Cuenta? Pues yo diría que esa vena humanística, ¿no? De que la cultura no puede ser una parcela encerrada, sino que la cultura tiene que ser contagiada. Contagiada, muy buena expresión. Sí. A otros. Sí. Y que un festival como este lo que hace es crear ese contagio a los lectores, ver a los escritores, verlos conversar, interesarse por sus libros. Al mismo tiempo que traemos a los escritores, hacemos que las librerías traigan sus libros. Y que se hable de literatura y que la literatura sea una atracción, o ir a hablar de literatura, así como ir al teatro o ir al cine. Un espectáculo. O ir a un concierto. Ver la literatura no como espectáculo banal, sino como un espectáculo que uno puede enamorarse de la lectura, de los libros, de la literatura, escuchando hablar a los escritores sobre su propio oficio y sobre sus preocupaciones que nacen del oficio y van a dar a la sociedad. Don Sergio, Centroamérica. Yo me recuerdo, estudiante en París, nos decía nuestro profesor de la Sorbonne, cuidado con los ismos, porque los ismos son pasadizos. No hay una totalidad de las Américas sin ese istmo. Y no solamente ese istmo, pero además el ancla, el canal. Poder estar en 3 horas 49 minutos, decía mi papá, en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Mas, sin embargo, ese istmo creó monstruos sagrados de la literatura.
Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, y ellos llegaron a París. Sí. Y usted maneja maravillosamente ese viaje a París de Rubén Darío en Margarita, está linda la mar. ¿Qué quiso usted decir con ese personaje de Rubén Darío, consagrado, padre del modernismo, y la delicadeza, la altura, la elegancia, donde usted lo lleva a su más cómica trivialidad? Bueno, Rubén Darío comienza una tradición, que es la del escritor latinoamericano atraído hacia París. Es una tradición que se llega después hasta los Mario Vargas Llosa. Sí, claro, con el boom literario. Los escritores del boom literario, pero él es digamos, el primero que pone en pie, no solo en París como ciudad atractiva, ciudad feérica, como decía él, sí, sino a la literatura francesa. Exacto. Y todo lo que la literatura francesa le ofrece para construir su propia, claro, Verlaine, su propia literatura. Pero hay una gran contradicción en la presencia de Darío en París, que él se siente atraído por la cultura parisiense, pero no pertenece a ella, siempre es un extranjero. Siempre es un extranjero. Respecto a esa cultura, es decir, no logra esa ósmosis con la cultura francesa, sí. y no logra penetrar en los círculos, en los cenáculos literarios, sí, de los salones literarios, de los círculos. Quizás porque su propio carácter era un poco huraño, sí. Tímido. Sí. Y usted sabe, don Sergio, que viendo ese Rubén Darío que usted nos pone en Margarita, pensé que lo que le sucedió en las letras a Rubén Darío con París, le sucedió a Diego Rivera con las artes, que tampoco pudo hacer ósmosis. Y claro, al revés, porque Rivera tenía su propio proyecto que tenía un color mexicano, digamos, claro. Un color que tenía que ver con la raíz, con la Honduras mexicana, y él se encuentra de cara con las vanguardias, él toma lo que puede de las vanguardias, sí. Y se regresa a hacer su muralismo, sí. Moreno a México, ¿no? Darío, al contrario, Darío que quería ser como los escritores franceses, su modelo era Verlaine, después Rimbaud, Lautréamont, pero no tanto Rimbaud, Verlaine y Baudelaire un tanto, pero sobre todo Verlaine. Sí. No sé, me extraña que su amor por Rimbaud no sea tan intenso. ¿Verdad que es sorprendente? Es sorprendente, sí, sorprendente. Sí. Pero bueno, él lo que llega es a recoger la música de la poesía francesa, sí. Y lo hace muy bien, ¿no? Porque sin la música de la poesía francesa, sin los alejandrinos, sí. De Hugo, y luego sin la poesía de Verlaine, sí. No existiría el modernismo en América Latina. Así es. Usted lleva ya unos días en República Dominicana y ha tenido una serie ya de encuentros y de actividades. ¿Cómo se siente Sergio Ramírez frente a los escritores dominicanos? ¿Qué ha visto en ellos? Pues yo me siento muy bien en la República Dominicana. Su cultura es muy fronteriza, parecida a mi propia cultura nicaragüense. Creo que las inquietudes de los escritores vienen siendo las mismas, con las diferencias de las realidades que tenemos que enfrentar cada país. Entonces aquí hay una tradición literaria muy importante, una tradición caribeña propiamente. Nosotros tenemos otra tradición, pero tienen vasos comunicantes muy importantes. Muy estrechos. Sí, muy estrechos, sí. La literatura centroamericana, a partir del post-boom y sobre todo a partir de los 80, por encima de las dificultades de casas editoriales, de difusión, de vehiculación,
tiene una calidad de escritores impresionante. Yo quisiera que Sergio Ramírez me apreciara lo que significa esa emergencia tan densa y tan intensa de la literatura centroamericana. ¿Es una literatura de ruptura con el boom y el post-boom o es una continuidad específica? Pues yo diría que es una literatura del siglo XXI. Si estamos apreciando ya el fenómeno de una literatura, digamos, nueva, novedosa, que se aleja de los temas del siglo XX. Sí. Y busca nuevos temas, sin que esto quiere decir que esté divorciado del relato de la historia, del relato de la memoria, Sí. y de los asuntos reales que enfrenta la sociedad. Las preocupaciones hoy en día de la sociedad De la son otras, cotidianidad. y por lo tanto las preocupaciones de la escritura y de los escritores son otras. Entonces hay una emergencia muy importante aquí, que es la emergencia de las mujeres como escritoras, ¿no? Sí, Gioconda Belli, que es Gioconda extraordinaria, Belli, y más jóvenes. Sí, mucho más jóvenes también. Es decir, entonces este es un fenómeno nuevo que me parece importantísimo, porque vamos a aceptar que en el pasado, en una literatura, digamos, de dominio patriarcal, las mujeres no tuvieron tanta figuración. Literaturas de dominio patriarcal. Sí, pero Muy no tuvieron bien, tanta muy figuración, bien. pero hoy Sí, en sí. día nadie puede negarle la figuración a un movimiento que casi está encabezado por las mujeres, Sí. porque las mujeres son figuras muy relevantes en la poesía, en la narración. en Yo el- recuerdo, don Sergio, una observación de Simone de Beauvoir, Sí, que dijo un día en la ciudad universitaria de París, las mujeres tenemos que sacudirnos en escritura. y eso está ocurriendo. Sí, se están sacudiendo Sí, y mucho. se está ocurriendo y claro, yo nunca he creído que la literatura sea un asunto de repartir cuotas, como en la política, ¿no? No, no, es no. decir, hay mujeres que valen como escritoras, más que escritores varones, en otros casos será al revés, Sí. pero lo importante es que las mujeres puedan competir en pie de igualdad. En oportunidades editoriales, oportunidades de traducciones, y parte del esfuerzo de Centroamérica Cuenta es ese, situar a las mujeres y a lo que vamos a llamar la literatura emergente, es decir, Emergente, sí. Los situarla. hermanos Quesada que están Exactamente. viviendo en California. Sí. Y hay un fenómeno también de jóvenes escritores centroamericanos que pasaron la frontera, que se fueron, pero que siguen escribiendo desde la periferia. Sí, bueno, eso también es literatura centroamericana. Es centroamericana, Claro. Claro, muchísimos escritores, muchos escritores centroamericanos están fuera de la frontera centroamericana, viviendo en España, viviendo en los Estados Unidos, en México. Sí. ¿Y qué significó para usted su estadía en Berlín, don Sergio? Que yo vi como en los años 70. En los años 70, casi pues... 76, ¿no fue? Sí, a mí me tocó ir a Berlín, no a París. Es decir, es una excepción en respecto a los... ¿Lo dice con nostalgia? Pues con alguna nostalgia, porque la oportunidad que a mí me ofrecieron fue una beca de escritor en Berlín y yo acepté, y después tuve la oportunidad de haberme ido a París. A conocerlo. No, a vivir, a trabajar como guionista del Centro Pompidou que se estaba inaugurando en el año 75. Me ofrecieron... Entonces, ¿usted habla francés? No, me ofrecieron ir a París. Y yo ya no acepté porque yo estaba regresando a Nicaragua porque venía encima la revolución. Y ya se estaba su ya, compromiso. exactamente. Pero esa era mi siguiente estación, Sí. el Centro Pompidou. Cuando Julio Cortázar fue a América Central, llegó a Nicaragua, ¿usted lo vio en Nicaragua? Sí, en el Julio? año 76. ¿En el 76? Junto con Ernesto Cardenal lo recogimos en San José, Costa Rica, y lo llevamos a la isla, al archipiélago de Solentiname, donde estaba la comunidad de Ernesto. Y pasamos todo el fin de semana ahí con él, sí. Pues mire usted, don Sergio, yo era muy amiga de Julio.
Ajá. Y tengo unas fotos que él fue con la Randall, que le hizo fotos de unas mujeres quiché. Ajá. ¿eh? Y recuerdo aquellos comentarios de Cortázar sobre Nicaragua, su experiencia nicaragüense. ¿Es usted admirador de la obra de Cortázar? Sí, muchísimo. Claro, para mí ¿Qué Rayuela... es más, narrativa o cuentística? Bueno, son dos cosas diferentes. Diferentes. Para mí, yo aprendí mucho de los cuentos de Julio Cortázar, como escritor, como Sí. alguien capaz de enseñar técnicas y temáticas de cuentos. Sí, Y Rayuela fue, yo diría, el libro de mi generación. claro, claro. El Y está libro- también el libro de Manuel. Sí, pero Que sobre anticipa, todo Rayuela. pero Rayuela Rayuela, sí. era el libro Sí, que de nos mi generación. unificó, que nos Exactamente. unificó como lectores. Exacto. De autores Sí. latinoamericanos. Me dicen que el tiempo, Ah, bueno, Corre. desgraciadamente. sí. Entonces, mi última pregunta es la siguiente. Para mí, don Julio, la literatura es la literatura. Es lengua, lenguajes, imaginarios, etc. Pero es mucho más que literatura. Yo siempre he encontrado verdades, sinceridades en la literatura que no encuentro ni en la psicología, ni en los tratados de psicología, ni sociología ni historia. Eso es cierto. La literatura es un testimonio sin compromisos con nadie. Sí. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la literatura cuenta las historias y al contar las historias cuenta la historia. Hay una relación con H mayúscula y Exacto, H cuenta minúscula. la historia, nos devuelve la memoria y la imaginación es el mejor instrumento para contar la realidad. Sí. Entonces, en la novela está todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted cree que el libro va a desaparecer? El libro No. No, imposible, ¿verdad? No, el libro de papel está recuperando muchísimo terreno perdido aún frente al libro electrónico. Y yo creo que la lectura de ficción es inherente al ser humano. Sí. ¿Qué le diría usted hoy a los jóvenes universitarios del interés que tiene para ellos poder leer autores de Centroamérica? Bueno, que hay una cantidad de autores que vale la pena leer y que si se quieren enterar a alguien en Europa de lo que está pasando en América Latina, en Centroamérica, hay que leer a los escritores. Y tiene muchísimo que enseñar los escritores jóvenes de las realidades que están viviendo Centroamérica. Desde la perspectiva intelectual y ética, el conjunto de intelectuales y escritores salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, mexicanos, guatemaltecos, ¿tienen buenas relaciones intelectuales, intercambios? Eso es lo que tratamos de desarrollar en Centroamérica Cuenta, Exacto. comunicar no solo al Istmo, sino a la parte insular del Caribe. Por eso hemos traído el festival aquí, porque países como la República Dominicana, Cuba, son parte integral de este ecosistema cultural. Bien, entonces ya para, nos interesa sí, muchísimo eso. Para terminar, dígame, ¿qué ha significado para usted el Premio Cervantes? Bueno, es un reconocimiento muy valioso en mi carrera, un estímulo que me impulsa a seguir adelante escribiendo, no a detenerme Claro. y a conformarme que ya llegué a un punto alto en mi carrera, sino simplemente que esta es una vuelta del camino y hay que seguir andando. Entonces, ¿puedo seguir investigando la visibilidad humanística camusiana de Sí, su obra? claro que sí, me interesa mucho esa aproximación. Bueno, Muchísimas gracias, muy A amable. usted. Gracias, Delia. Gracias. Muchas gracias. Sí. Humildemente, yo he escrito unos artículos, no sé si le hicieron llegar. No me los han dado, pero ahí los quieren, sí. Sí. He escrito uno sobre Margarita, ahí lo presenté en francés para Radio France Internacional. Ah, qué bien. Voilà, monsieur. Ok. Muchísimas Merci, gracias. De merci. verdad, mire, yo me sentí con un capricho de que no hay dulce si no le ponen crema chantilly.
Así es, sí. Entonces, verlo hoy a usted fue para mí la Muchísimas crème gracias. chantilly. Muchas gracias. Nelly. Gracias. Sí. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Chers amis de la francophonie des Amériques, nous sommes ici en République dominicaine du 16 mai au 21 mai parce qu'il y a un des événements majeurs de la littérature latino-américaine qui s'appelle Centro América Cuenta, l'Amérique centrale raconte. Eh bien oui, ça se passe en République dominicaine pendant une semaine et cette organisation, appuyée par la Fondation René del Risco, reçoit le NEC plus ultra de la littérature postmoderne contemporaine des Amériques et du monde. Oui, on nous raconte des histoires. Et dans toutes ces histoires, il y a des témoignages, il y a des positions, il y a des réflexions et il y a langues et langages en espagnol. Et beaucoup d'entre eux ont été traduits en français, dont Sergio Ramírez par Anne-Marie Métellier. Donc, vous aurez l'honneur d'être au courant de tout ce qui se passe dans l'Amérique centrale raconte, Centroamérica cuenta. J'étais pour vous et avec vous dans l'événement, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Tierra adentro, ¿adentro de dónde, Gustavo, con este calorazo que hace? Uno no sabe si tiene que meterse en el mar, uno no sabe si tiene que subir a la montaña, uno no sabe si se tiene que tirar a un río. ¿Qué clima? ¿Tú sabes lo que es tener que esconderse del sol, buscar la sombra? Pues yo les ofrezco un paseo por la zona de San José de las Matas, Sajoma, Constanza, y también sitios emblemáticos para recrearse, bañarse y buscar la frescura de los ríos. Esa frescura de los ríos lo encontramos también en el sur, en el lago Enriquillo, en una zona que se llama La Descubierta, Gustavo. Y en esa descubierta desembocan aguas que tienen muchos minerales y tienen mucho potasio, tienen mucho sulfurio. Y eso permite darse baños muy renovadores. Pero también les ofrezco de ir hacia lugares como la colonia que está en los altos de Cambita y en los altos de San Cristóbal. Y en esos lugares uno recibe el frescor, uno recibe las sombras, porque en estas temporadas yo aconsejo personalmente de ir más a la mediana montaña que al mar. Y sobre todo que tenemos esa contextualización y esta situación con el sargazo. Pero aparte de eso, yo tengo un consejito agradable que con estos tiempos de tanto calor, ¿verdad?, de cambios climáticos y de lluvias tan inesperadas, no hay mejor lugar que vacacionar en hotelitos tranquilos que también uno puede encontrar en Jarabacoa, como también los encuentra en Constanza, como también los encuentra en Pedernales, como también los encuentra en una región que te espera, que es Montecristi. Así que yo digo que es la primera vez, Gustavo, que para medir a dónde vamos con mar y tierra adentro, hay que estar pensando en el clima y moverse en clima en relación al calor. Porque, por ejemplo, ahora mismo
No es verdad que yo voy a aconsejar con estos calores en pleno día de tirarse en playas calientes como las Calderas, como las Salinas. No, busquen lugares de sombra. Y esos lugares de sombra están en un país donde cordillera y río no faltan si uno los sabe buscar. Jarabacoa, Constanza, San José de las Matas, Bauruco. Ya ustedes saben, aquí, Delia Blanco, en Caribe somos, porque el Caribe nos une siempre. Todos los sábados de 12 a 1 p.m. y todos los lunes de 8 a 9 p.m. No se lo pierdan. Caribe somos.